Sin embargo, y a pesar de algunas decepciones inevitables que debe aportar, este paso hacia lo que solo se ha entrevisto, hacia lo que nos dimos el gusto de imaginar, ese paso es lo único que resulta saludable para los sentidos, el que alimenta el apetito en ellos. Qué tedio tan sombrío impregna la vida de esas personas que, por pereza o timidez, van directamente en coche a casa de unos amigos que han conocido sin antes haber fantaseado con ellos, sin atreverse nunca a pararse durante el recorrido junto a lo que desean. Regresé al hotel pensando en aquella matiné, volviendo a ver el pastelillo de café que había acabado de comer antes de dejarme llevar por el Stir junto a Albertín, la rosa que había dado al viejo señor, todos esos detalles elegidos sin nosotros saberlos por la circunstancia y que forman para nosotros en una disposición especial y fortuita el cuadro de un primer encuentro. Mas ese cuadro tuve la impresión de verlo desde otro punto de vista, desde muy lejos de mí mismo, al comprender que sólo había existido para mí, cuando unos meses más tarde, hablando con Albertín del primer día en que la había conocido, para gran asombro mío, me recordó el pastelillo, la flor que había dado, todo cuanto yo creía, no diré que falto de importancia salvo para mí, sino que había sido visto solo por mí, y que volvía a encontrar así, transcrito en una versión cuya existencia ni siquiera sospechaba, en el pensamiento de Albertín. Desde ese primer día, cuando al volver al hotel pude ver el recuerdo que traía, comprendí que el juego de prestidigitación había sido perfectamente ejecutado, y como había estado hablando un rato con una persona que, gracias a la habilidad del prestidigitador y sin nada en común con aquella a la que tanto tiempo había seguido yo a la orilla del mar, la había sustituido. Cierto que habría podido adivinarlo de antemano, puesto que era yo quien había fabricado a la muchacha de la playa. Pese a ello, como en mis conversaciones con el Stir la había identificado con Albertín, sentía hacia ella la obligación moral de mantener las promesas de amor hechas a la Albertín imaginaria. Uno se casa por procuración y se cree obligado a casarse luego con la persona interpuesta. Por otra parte, si provisionalmente al menos de mi vida había desaparecido una angustia que hubiese bastado para aplacar el recuerdo de unos modales Canning Fau, de aquella expresión perfectamente vulgar y de la sien hinchada, ese recuerdo despertaba en mí otro tipo de deseo que, si bien dulce y nada doloroso, semejante a un sentimiento fraterno, a la larga podía volverse igual de peligroso, haciéndome sentir en todo momento la necesidad de besar a esa persona nueva cuya buena educación, timidez, disponibilidad inesperada frenaban la inútil carrera de mi imaginación, pero daban vida a una gratitud enternecida. Y además, como la memoria empieza enseguida a tomar clichés independientes unos de otros y suprime cualquier lazo y toda relación de continuidad entre las escenas representadas, en la colección de los que expone, el último no destruye necesariamente los anteriores. Frente a la mediocre y conmovedora Albertín con la que yo había hablado, veía la misteriosa Albertín con el mar al fondo. Ahora eran recuerdos, es decir, cuadros, y ninguno me parecía más verdadero que otro. Para terminar con aquella primera noche de presentación, cuando quise ver de nuevo el pequeño lunar de la mejilla debajo del ojo, me acordé que, cuando Albertín se había ido a casa del Stir, yo había visto ese lunar en la barbilla. En resumen, cuando la veía, notaba que tenía un lunar, pero luego mi errabunda memoria lo paseaba por la cara de Albertín y lo colocaba tan pronto en un sitio como en otro. Aunque me había desilusionado bastante haber encontrado en Mademoiselle Simonet una muchacha demasiado poco distinta de todo lo que yo conocía, así como mi decepción por la iglesia de Balbec no me impedía seguir deseando visitar Quimperlé, Bonavent y Venecia, me decía que a través de Albertín, si ella misma no era la que yo había esperado, al menos podía conocer a sus amigas de la pandilla. Al principio creí que no lo conseguiría. Como ella aún debía de quedarse mucho tiempo en Balbec y yo también, había pensado que lo mejor era no tratar de buscarla demasiado y esperar una ocasión que me hiciese encontrarme con ella. Mas como esto ocurría a diario, era muy de temer que se contentase con responder de lejos a mi saludo, que en este caso, repetido a diario durante toda la temporada, no me permitiría avanzar mucho. Poco tiempo después, una mañana que había llovido y que casi hacía frío, en el dique se me acercó una muchacha con cofia y manguito, tan distinta de la que había visto en la reunión del Stir que reconocer en ella a la misma persona parecía una operación imposible
para la inteligencia. Sin embargo, la mía lo consiguió, pero tras un segundo de sorpresa que, según creo, no se le escapó a Albertín. Por otra parte, al acordarme en ese momento de los buenos modales que tanto me habían sorprendido, Albertín me hizo sentir la sorpresa inversa con un tono rudo y sus modales de pandilla. La sien, por lo demás, había dejado de ser el centro óptico y tranquilizador de la cara, ya fuese por estar yo situado del otro lado, ya porque la cofia la cubriese, ya porque su inflamación fuese intermitente. Vaya tiempo, me dijo. En el fondo, el verano interminable de Baalbek es una gran mentira. Y usted no hace nada aquí. Nunca se le ve en el golf, ni en los bailes del casino. Tampoco monta caballo. ¿Cuánto debe de aburrirse? ¿No le parece que se embrutece uno quedándose tanto tiempo en la playa? Ah, le gusta hacer el lagarto. Tiempo no ha de faltarle. Veo que no es como yo. Yo adoro todos los deportes. ¿No está usted en las carreras de Stone? Nosotras fuimos en el tram y comprendo que no le divierta tomar una cafetera semejante. Tardamos 2 horas. Con mi bici habría ido y vuelto en ese tiempo 3 veces. Yo que había admirado a Saint-Loup cuando con toda naturalidad había llamado culebra al trenecito de interés local por los innumerables rodeos que daba, estaba intimidado por la facilidad con que Albertín decía tram y cafetera. Notaba su maestría en una forma de designación en la que yo temía que pudiese comprobar y despreciar mi inferioridad. Y eso que aún no me había revelado la riqueza de sinónimos que poseía la pandilla para designar aquel tren. Mientras hablaba, Albertín mantenía inmóvil la cabeza y contraídas las aletas de la nariz. Solo movía la punta de los labios, de lo cual resultaba un sonido arrastrado y nasal en cuya composición tal vez entraban herencias provinciales, una afectación juvenil de flema británica, las lecciones de una institutriz extranjera y una hipertrofia congénita de la mucosa nasal. Aquel tipo de emisión que por lo demás desaparecía enseguida cuando conocía a la gente y se volvía naturalmente infantil, habría podido pasar por desagradable, pero era muy particular y me encantaba. Cada vez que estaba unos días sin verla, me saltaba repitiéndome: nunca se le ve en el golf, con el tono nasal con que ella lo dijera, muy tiesa, sin mover la cabeza. Y entonces pensaba que no había criatura más deseable. Formábamos aquella mañana una de esas parejas que puntean aquí y allá el dique con su conjunción, con su parada, justo el tiempo de cambiar unas cuantas palabras antes de separarse y reemprender por separado su divergente paseo. Aproveché aquella inmovilidad para mirar y saber definitivamente dónde estaba situado el lunar. Ahora bien, como una frase de Vintel que me había encantado en la sonata y que mi memoria hacía vagar del andante al final, hasta el día en que con la partitura en la mano logré encontrarla e inmovilizarla en mi recuerdo en su lugar preciso, en el Scherzo, así el lunar que yo había recordado unas veces en la mejilla, otra en el mentón, se detuvo para siempre sobre el labio superior debajo de la nariz. Así es como encontramos, asombrados, versos que sabemos de memorias en una obra de teatro en la que no sospechábamos que se encontrase. En aquel momento, como para que delante del mar se multiplicase en libertad, en la variedad de sus formas, todo el circo conjunto decorativo que formaba el hermoso cortejo de las vírgenes, doradas y rosas al mismo tiempo, curtidas por el sol y por el viento, las amigas de Albertín, de hermosas piernas, de talle grácil, pero tan distintas unas de otras, mostraron su grupo que se desplegó, avanzando en dirección a nosotros, más cerca del mar, en una línea paralela. Pedí permiso a Albertín para acompañarle un rato. Por desgracia, se contentó con hacerles un saludo con la mano, pero sus amigas se quejarán si las abandona. Le dije, esperando que pasearíamos juntos. Un joven de rasgos regulares, que llevaba unas raquetas en la mano, se acercó a nosotros. Era el jugador de baccarat cuyas locuras tanto indignaban a la mujer del presidente de audiencia. Con aire frío e impasible, en el que evidentemente se imaginaba que consistía la distinción suprema, saludó a Albertín. ¿Viene usted del golf, Octave?, le preguntó ella. ¿Ha ido bien? ¿Está usted en forma? Oh, un asco, soy uno de los últimos, respondió él. ¿Y estaba André? Sí, ha hecho 77, pero si es todo un récord. Yo había hecho ayer 82. Era hijo de un industrial riquísimo
que había de jugar un papel bastante importante en la organización de la próxima exposición universal. Me sorprendió hasta qué punto en aquel joven y en los otros raros amigos masculinos de aquellas muchachas la ciencia de todo lo que era indumentaria, modo de llevarlas, cigarros puros, bebidas inglesas, caballos, y que dominaban en sus menores detalles con una infalibilidad orgullosa que lindaba con la silenciosa modestia del sabio, se había desarrollado aisladamente, sin ir acompañada de la menor cultura intelectual. No mostraba ninguna vacilación sobre la oportunidad del smoking o del pijama, pero ignoraba por completo los casos en que se puede o no se puede emplear determinada palabra, e incluso las reglas más elementales del francés. Esta disparidad entre las dos culturas debía de ser idéntica en su padre, presidente del sindicato de propietarios de Balbec, porque en una carta abierta a los lectores que acababa de mandar pegar en todas partes decía: «He querido ver el alcalde para convencerle, no ha querido escuchar mis justas quejas». En el casino, Octave obtenía en todos los concursos de Boston, de tango, etc. Obtenía premios en todos los concursos de Boston, de tango, etc., cosa que le había facilitado, de haberlo querido, una buena boda en aquel ambiente de baños de mar, donde no es una forma de hablar, sino una realidad, que las muchachas se casen con su bailarín. Encendió un cigarro puro diciendo a Albertín: «¿Me permite?». Lo mismo que se pide autorización para acabar, mientras se sigue la conversación, un trabajo urgente. Porque nunca podía estar sin hacer nada, aunque por lo demás nunca hizo nada. Y como la inactividad completa acaba por tener los mismos efectos que el trabajo exagerado, tanto en la esfera moral como en la vida del cuerpo y de los músculos, la constante nulidad intelectual domiciliada bajo la frente soñadora de Octave había terminado por darle, a pesar de su aire tranquilo, ineficaces pruritos de pensar que de noche le impedirían dormir, como habría podido ocurrirle a un metafísico de cerebro extenuado. Calculando que si conocía a sus amigos tendría más ocasión de ver a aquellas muchachas, había estado a punto de pedir que me presentara. Se lo dije a Albertín, en cuanto el joven se marchó, repitiendo: «Soy de los últimos». Pensaba inculcarle así la idea de hacerlo la próxima vez. «¿Pero qué dice?», exclamó ella. «No puedo presentarle a un gigoló. Aquí hay gigolos a manta, pero no podría hablar con usted. Este es un buen jugador de golf, nada más. Sé lo que me digo. Un tipo que no tiene nada que ver con usted. Sus amigas se quejarán si las abandona de esa forma», le dije yo, esperando que me propusiese ir con ella a buscarla. «No, no me necesitan para nada». Nos cruzamos con Bloch, que me dirigió una sonrisa malévola e insinuante, y azorado ante Albertín, a quien no conocía, o por lo menos conocía sin conocerla, bajó la cabeza hacia el cuello con un movimiento rígido y huraño. «¿Cómo se llama ese ostrogodo?», me preguntó Albertín. «No sé por qué me saluda si no me conoce». Por eso no le he devuelto el saludo. No tuve tiempo de responder a Albertín, porque, viniendo derecho hacia nosotros, Bloch dijo: «Perdóname por interrumpirte, pero quiero avisarte de que mañana voy a Doncières. No puedo esperar más sin ser descortés y me pregunto qué pensará de mí Saint-Loup en Bray. Te comunico que tomaré el tren de las 2, a tu disposición». Mas yo solo pensaba en volver a ver a Albertín y tratar de conocer a sus amigas, y Doncières, como allí las muchachas no iban y me obligarían a volver pasada la hora en que bajaban a la playa, me parecía el fin del mundo. Le dije a Bloch que el viaje me era imposible. «Bueno, iré solo. Según los dos ridículos alejandrinos de Maese Auret, le diré a Saint-Loup para halagar su clericalismo. Sabe que mi deber no depende del suyo. Que falte si quiere. Yo debo cumplir el mío». «Reconozco que es un chico bastante guapo», me dijo Albertín, «pero me desagrada». Nunca se me había ocurrido que Bloch pudiera ser un chico guapo. Lo era, en efecto, con la cabeza algo prominente, una nariz demasiado aguileña, un aire de extremada finura y, de estar convencido de serlo, tenía una cara agradable. Pero no podía gustar a Albertín, aunque la causa quizá fuesen los aspectos peores de esta, la dureza, la insensibilidad de la pandilla, su grosería con todo lo que fuera ajeno a ella. Por otro lado, cuanto más adelante los presenté, la antipatía de Albertín no disminuyó,
Bloch pertenecía a un ambiente en el que, entre la burla ejercida contra el gran mundo y sin embargo, el respeto relativo de los buenos modales que un hombre con las manos limpias debe observar, se ha llegado a un tipo de compromiso especial que, a pesar de diferir de los modales del gran mundo, sigue siendo una especie particularmente odiosa de mundanidad. Cuando lo presentaban, se inclinaba con una sonrisa de escepticismo y al mismo tiempo con un respeto exagerado. Y si se trataba de un hombre, decía: «Encantado, señor», con una voz que se burlaba de las palabras que ella pronunciaba, pero con perfecta conciencia de no provenir de un patán. Una vez concedido ese primer instante a una costumbre que observaba y de la que al mismo tiempo se mofaba, de la misma forma que el 1 de enero decía: «Les deseo que sea bueno y feliz», asumía una expresión fina y maliciosa, profería cosas sutiles, que a menudo estaban llenas de verdad, pero atacaban los nervios de Albertine. Cuando ese primer día le dije que se llamaba Bloch, ella exclamó: «Habría apostado que era un judiacho. Es típico de esa gente ser tan chinches». Por otro lado, Bloch había de irritar más tarde a Albertine de distinto modo. Como muchos intelectuales, no podía decir de forma sencilla las cosas sencillas. Para cada una encontraba un calificativo oculto y a renglón seguido generalizaba. Esto irritaba a Albertine. No le gustaba nada que se ocupasen de lo que hacía, y cuando se torció un pie y hubo de guardar reposo, Bloch dijo: «Está tumbada en sus chaiselons, pero por ubicuidad no deja de frecuentar simultáneamente vagos campos de golf y algunos de tenis». No era más que literatura, pero debido a las dificultades que, según Albertine, podía crearle con personas cuya invitación había rechazado, alegando que no podía moverse, hubiese bastado para hacerle tomar ojeriza a la cara y al sonido de la voz del muchacho que decía aquellas cosas. Nos separamos, Albertine y yo, prometiéndonos salir juntos otra vez. Había hablado con ella sin saber dónde caían mis palabras ni en qué se convertían, como quien lanza piedras a un abismo sin fondo, que por lo general a la persona a quien la dirigimos suele llenarlas de un sentido que ella misma extrae de su propia sustancia y que es muy distinto del que nosotros habíamos puesto en ella. Es un hecho que a cada paso nos revela la vida cotidiana. Pero si además nos encontramos junto a una persona cuya educación, como para mí la de Albertine, nos resulta inconcebible y desconocida, las inclinaciones, las lecturas, los principios, no sabemos si nuestras palabras despiertan en ella algo que se parece más a su efecto en un animal, al que sin embargo habríamos de hacer comprender ciertas cosas. De modo que el intento de intimar con Albertine me parecía como una forma de contacto con lo desconocido, sino con lo imposible, como un ejercicio no menos arduo que domar un caballo, tan descansado como criar abejas o cultivar rosales. Pocas horas antes estaba convencido de que Albertine se limitaría a responder a mis saludos de lejos, y acabábamos de separarnos proyectando una excursión juntos. Me prometí ser más atrevido con Albertine cuando volviese a verla, y me habría trazado de antemano el plan de todo lo que le diría, e incluso, ahora que estaba completamente convencido de que debía de ser algo ligera, de todos los placeres que le pediría. Pero la mente es influenciable como una planta, como una célula, como los elementos químicos, y el medio que la modifica, si la sumergimos en él, son las circunstancias, un marco nuevo, diferente por el hecho mismo de su presencia. Cuando volví a encontrarme con Albertine, le dije cosas absolutamente distintas de las que había proyectado. Luego, acordándome de la sien hinchada, me preguntaba si Albertine no apreciaría más una frase amable que le pareciese desinteresada. Por último, me sentía azorado ante algunas miradas suyas, ante ciertas sonrisas. Podían indicar costumbres fáciles, pero también la alegría algo tonta de una muchacha desenvuelta, pero con un fondo de honestidad. Dado que una misma expresión, tanto de cara como de lenguaje, puede implicar más de una acepción, vacilaba como un alumno ante las dificultades de una versión griega. Esta vez nos encontramos casi enseguida con la alta, André, la que había saltado por encima del presidente de audiencia. Albertine se vio obligada a presentarme. Su amiga tenía unos ojos extraordinariamente claros, como es en un piso envuelto en la sombra. La entrada
a través de la puerta abierta de un cuadro donde da el sol y el reflejo verdoso del mar iluminado. Pasaron 5 señores a los que yo conocía mucho de vista desde que estaba en Baalbek. A menudo me había preguntado quiénes eran. No es gente muy chica, me dijo Albertín burlándose con un tono despectivo. El viejecillo teñido que lleva guantes amarillos, vaya una pinta que tiene, ¿verdad? ¡Qué facha! Es el dentista de Baalbek y una persona estupenda. El gordo es el alcalde. No el gordo, no el bajito gordo. Ese debe haberle visto usted. Es el profesor de danza. También es bastante desagradable. No puede soportarnos porque hacemos demasiado ruido en el casino. Le estropeamos las sillas y queremos bailar sin alfombra. Por eso nunca nos ha dado el permiso, aunque somos las únicas que sabemos bailar. El dentista es un hombre estupendo. Le habría saludado para fastidiar al maestro de baile, pero no podía porque va con ellos Madame de Saint-Croix, Monsieur de Saint-Croix, el consejero general, un hombre de una familia buenísima que, por dinero, se ha puesto del lado de los republicanos. Ninguna persona decente los saluda ya. Se trata con mi tío, por cosas del gobierno, pero el resto de mi familia le ha vuelto a la espalda. El delgado con un impermeable es el director de orquesta. ¿Cómo? ¿No le conoce? Lo hace divinamente. ¿No ha ido usted a oír caballería rusticana? Me parece una cosa ideal. Da un concierto esta noche, pero no podemos ir porque lo hacen en la sala del ayuntamiento. En el casino no importa, pero en la sala del ayuntamiento, de donde han quitado el Cristo, a la madre de Andrés le daría una apoplejía si fuese. Usted me dirá que el marido de mi tía está en el gobierno, pero ¿qué quiere? Mi tía es mi tía. Pero no la quiero por eso. No ha tenido nunca más que un deseo, librarse de mí. La persona que realmente me ha servido de madre y que ha tenido doble mérito porque no es nada mío, es una amiga a la que por lo demás quiero como a una madre. Le enseñaré su foto. Fuimos abordados un momento por el campeón de golf y jugador de baccarat, Octave. Pensé haber descubierto un vínculo entre nosotros, porque en la conversación me enteré de que era un poco pariente y de los más queridos de los Verdurin, pero habló con desdén de los famosos miércoles y añadió que Monsieur Verdurin desconocía el uso del smoking, cosa que volvía bastante embarazoso encontrárselo en ciertos music hall donde a nadie le gustaría oírse llamar a voces «Hola, Galopín», por un señor con chaqueta y corbata negra de notario de pueblo. Luego Tab se marchó, y poco después fue el turno de André, quien, cuando llegamos delante de su chalet, entró sin haberme dirigido una sola palabra en todo el paseo. Lamenté sobre todo su marcha, porque mientras hacía observar a Albertín la frialdad de su amiga para conmigo y comparaba para mis adentros la dificultad que Albertín parecía tener para ponerme en relación con sus amigas, con la hostilidad contra la que, por atender a mi deseo, parecía haber chocado el primer día el Steve, pasaron unas muchachas a las que saludé, las señoritas d'Ambresac, a las que también saludó Albertín. Pensaba que, con esto, mi situación respecto a Albertín mejoraría. Eran hijas de un pariente de Madame de Villeparisis, y que también conocía Madame de Luxembourg. El señor y la señora d'Ambresac, que tenían una pequeña villa y riquísimos, llevaban una vida de lo más simple. Siempre iban vestidos, el marido con la misma chaqueta, la mujer con un traje oscuro. Ambos hacían a mi abuela inmensos saludos que no conducían a nada. Las hijas, muy bonitas, vestían con más elegancia, pero una elegancia de ciudad y no de playa. Con sus vestidos largos, bajo sus grandes sombreros, no parecían pretender pertenecer a la misma humanidad que Albertín. Esta sabía muy bien quiénes eran. ¿Conoce a las pequeñas d'Ambresac? Vaya, conoce usted a gente muy chic. Por lo demás, son muy sencillas, añadió como si eso fuese contradictorio. Son muy simpáticas, pero tan bien educadas que no las dejan ir al casino, sobre todo por nosotras, porque somos de muy mal tono. ¿Le gustan? Caray, eso depende. Son unas pavitas totales. Quizá ese sea su encanto. Si le gustan las pavitas, va bien servido. Parece que pueden gustar,
porque una ya está de novia con el marqués de Saint-Loup, y eso apena mucho a la pequeña, que estaba enamorada de ese joven. A mí basta su manera de hablar con la punta de los labios para sacarme de quicio. Además, se visten de una manera ridículas. Van a jugar al golf con trajes de seda. A su edad se visten con más pretensiones que mujeres mayores que saben vestirse. Fíjese en Madame Elstir, esa sí que es una mujer elegante. Contesté que a mí me había parecido vestida con mucha sencillez. Albertine se echó a reír. Va con mucha sencillez, en efecto, pero se viste de maravilla, y para conseguir eso que a usted le parece sencillez, gasta un disparate de dinero. Los vestidos de Madame Elstir pasaban inadvertidos a ojos de quienes no tuviesen un gusto seguro y sobrio en las cosas del vestir. A mí me faltaba. Por lo que me dijo Albertine, Elstir lo poseía en grado sumo. Yo no lo había sospechado, ni que las cosas elegantes pero sencillas que llenaban su atelier fuesen maravillas largo tiempo deseadas por él, que las había seguido de subasta en subasta, conociendo toda su historia, hasta el día en que había ganado suficiente dinero para poder poseerla. Mas en este punto, Albertine, tan ignorante como yo, nada podía enseñarme, mientras que sobre las toilettes guiada por un instinto de coqueta y acaso por una añoranza de muchacha pobre, que saborea con más desinterés y delicadeza en los ricos aquellos con lo que no podrán engalanarse ella misma, supo hablarme con mucha propiedad de los refinamientos de Elstir, tan exigente que le parecía mal vestida cualquier otra mujer y que haciendo todo un mundo de una proporción de cualquier matiz, encargaba para su esposa a precios disparatados sombrillas, sombreros y abrigos que, gracias a él, Albertine había aprendido a apreciar y en los que una persona sin gusto no se habría fijado, como me había ocurrido a mí. Además, Albertine, que había hecho un poco de pintura, aunque sin tener, y ella misma lo confesaba, ninguna disposición, sentía una gran admiración por Elstir, y gracias a lo que éste le había dicho y mostrado, entendía de cuadros de un modo que contrastaba claramente con su entusiasmo por caballería rusticana. En realidad, y aunque por el momento apenas se viese todavía, era muy inteligente, y en las cosas que decía la estupidez no era suya, sino la de su ambiente y de su edad. Elstir había ejercido sobre Albertine una influencia benéfica, aunque parcial. No todas las formas de inteligencia habían llegado a ella al mismo grado de desarrollo. El gusto por la pintura casi había alcanzado al del vestir, y de todas las formas de la elegancia, mas no había sido seguido por el gusto de la música, que se quedaba muy atrás. Por más que Albertine supiese quiénes eran las Ambresac, como quien puede lo más, no por eso puede necesariamente lo menos, después de haber saludado yo a esas muchachas, no me pareció mejor dispuesta a presentarme a sus amigas. Es usted demasiado bueno dándoles tanta importancia. No se fije en ellas, no son nada. ¿Qué pueden suponer esas mocosas para un hombre de su mérito? Por lo menos André es notablemente inteligente. Es una buena chica, aunque tremendamente lunática. Pero las otras son muy estúpidas, de veras. Después de separarme de Albertine, de repente me dolió mucho que Saint-Loup me hubiese ocultado su noviazgo e hiciese algo tan mal como casarse sin haber roto con su querida. Pocos días después, sin embargo, fui presentado a André, y como ella habló bastante tiempo, aproveché para decirle que me gustaría mucho verla al día siguiente, pero me contestó que era imposible porque había encontrado a su madre bastante mal y no quería dejarla sola. 2 días más tarde, cuando fui a ver a Elstir, este me habló de la grandísima simpatía que André tenía por mí, y cuando le repliqué, pero si soy yo quien he tenido mucha simpatía por ella desde el primer día, le pedí verla al día siguiente, pero no podía. Sí, lo sé, me lo ha contado, me dijo Elstir. Lo sintió bastante, pero había aceptado una invitación a un picnic a 10 leguas de aquí, al que tenía que ir en un break, y ya no podía excusarse. Aunque esta mentira fuese, dado que André me conocía muy poco, totalmente insignificante, no habría debido seguir tratando a una persona capaz de cometerla, porque lo que se ha hecho una vez se repite indefinidamente, y si todos los años fuésemos a ver a un amigo que las primeras veces no ha podido acudir a su cita con nosotros o se ha acatarrado, le encontraremos con otro catarro que habrá pillado, lo esperemos en vano
Lo esperaremos en vano en otra cita a la que habrá faltado por una misma razón invariable en la que cree ver razones diferentes, causadas por las circunstancias. Una de las mañanas siguientes al día en que André me había dicho que estaba obligada a quedarse con su madre, iba yo dando un paseo con Albertín, a la que había visto elevando al extremo de un cordoncillo un extraño atributo que le hacía parecerse a la idolatría del Giotto. Era lo que se llamaba un diablo, y yo había caído tan en desuso, y hoy ha caído tan en desuso que ante el retrato de una muchacha sosteniendo uno, los comentaristas futuros podrán disertar sobre lo que tiene en la mano como ante una figura alegórica de la arena. Al cabo de un momento, aquella amiga suya de aire pobre y duro, que el primer día se había reído burlonamente con tanta malicia, me da pena ese pobre viejo, refiriéndose al viejo caballero rozado por los ligeros pies de André, vino a decirle a Albertín: «Buenos días, ¿la molesto?». Se había quitado el sombrero que la estorbaba y sus cabellos, como una variedad vegetal fascinante y que la estorbaba, fascinante y desconocida, descansaban sobre su frente con toda la minuciosa delicadeza de su foliación. Albertín, acaso irritada por verla con la cabeza descubierta, no respondió, guardando un silencio glacial que no disuadió a la otra de quedarse, aunque Albertín la mantenía a distancia de mí y en ciertos momentos se las arreglaba para estar a solas con ella, en otros para caminar conmigo dejándola atrás. Para que me presentase me vi obligado a pedírselo delante de la otra. Entonces, en el momento en que Albertín dijo mi nombre, por la cara y en los ojos azules de la muchacha, que me había parecido tan cruel cuando había dicho ese pobre viejo cuánta lástima me da, vi pasar y brillar una sonrisa cordial, afectuosa, y me tendió la mano. Tenía los cabellos dorados, y no solo los cabellos, porque si sus mejillas eran rosas y sus ojos azules, lo eran porque el cielo todavía empurpurado del amanecer, donde por todas partes despuntaba y brilla el oro. Enseguida, entusiasmado, me dije que era una niña tímida, cuando amaba, y que era por mí, por amor a mí, por lo que se había quedado con nosotros a pesar de los desaires de Albertín, y que había debido de sentirse feliz de poder confesarme al fin con aquella mirada sonriente y buena que sería tan dulce conmigo como terrible con los demás. Sin duda, me había visto en la playa antes incluso de que yo la conociese y desde entonces pensaba en mí. ¿Acaso se había mofado del viejo señor para hacerse admirar por mí? Y como no conseguía conocerme los días siguientes, había tenido un aire taciturno. Desde el hotel yo la había visto con frecuencia pasear al atardecer por la playa. Probablemente lo hacía con la esperanza de encontrarse conmigo. Y ahora, incómoda por la presencia de Albertín, como lo hubiese estado por la de toda la pandilla, era evidente que solo se pegaba a nosotros, pese a la actitud cada vez más fría de su amiga, con la esperanza de quedarse la última, de citarse conmigo para un momento en que encontrase medio de escapar sin que su familia y sus amigas se enterasen, y vernos en un lugar seguros antes de la misa o después del golf. Verla era tanto más difícil cuanto que André estaba a malas con ellas y la detestaba. He tenido que soportar mucho tiempo su tremenda falsedad, me dijo, su bajeza, las innumerables faenas que me ha hecho. Lo he soportado todo por las otras, pero la última jugarreta ha colmado el vaso, y me contó un chismorreo de aquella muchacha que, en efecto, podía perjudicar a André. Mas las palabras que me prometía, la mirada de Giselle, para cuando Albertín nos hubiese dejado solos, no pudieron serme dichas, porque como Albertín se interponía de forma obstinada entre nosotros dos, respondiendo de modo cada vez más lacónico y dejando luego de contestar a las palabras de su amiga, ésta terminó por abandonar el campo. Reproché a Albertín haber sido tan desagradable. Esto la enseñará a ser más discreta. No es mala chica, pero es una pesada. ¿Qué necesidad tiene de venir a meter las narices en todas partes? ¿Por qué se pega a nosotros sin que nadie se lo pida? Ha faltado poquísimo para que la mandase a freír espárragos. Además, odio que lleve el pelo así. Es de mal tono. Miraba yo las mejillas de Albertín mientras hablaba, y me preguntaba qué perfume, qué sabor podían tener. Aquel día su cutis no era fresco, sino liso, de un rosa compacto, violáceo, cremoso, como ciertas rosas que tienen una pátina de cera. Me apasionaba por ellas,
como a veces lo estamos por una especie de flores. No me había fijado, le respondí. Sin embargo, bien que la ha mirado, parecía que quisiese hacerle el retrato. Me replicó sin dejarse ablandar por el hecho de que en ese momento fuese ella a quien yo miraba tanto. Y no creo que le guste, no es nada flirt, y me da que a usted le gustan las muchachas flirt. En cualquier caso, ya no tendrá ocasión de ser pegajosa y de hacer que la trague y de hacer que la largue, porque vuelve a París dentro de poco. Y sus otras amigas se marchan también con ella. No, solo ella y la Miss, porque ha de repetir los exámenes. La pobre tiene que empollar. Le aseguro que no es divertido. Puede ocurrir que a una le toque un buen tema. Es tan grande el azar. Por ejemplo, a una amiga nuestra le cayó, cuente un accidente al que haya asistido. Eso sí que es potra. Pero reconozco que a una chica que tuvo que tratar, y encima en el escrito de quién preferiría haber sido amigo, de Alceste o de Filinto, lo que habría sudado yo con ese tema. En primer lugar, y al margen de todo, no es pregunta para proponer a unas chicas. Las chicas tienen amistad con otras chicas y no deben presumir que tengan por amigos a señores. Esta frase, revelándome en pocas palabras mis probabilidades de ser admitido en la pandilla, me hizo temblar. Más que en cualquier caso, incluso si esa pregunta se hubiese planteado al chico, ¿qué se le ocurre que se puede tener que decir sobre eso? Varias familias han escrito al Gaulois, quejándose de la dificultad de preguntas de ese tipo. Lo más sorprendente es que en una recopilación de los mejores ejercicios de alumnos premiados, ese tema ha sido tratado 2 veces de forma absolutamente opuesta. Todo depende del examinador. Uno querría que se dijese que Filinto era un hombre adulador y bellaco, otro que no podía dejar de admirar a Alceste, pese a que era demasiado desabrido y que como amigo había que preferir a Filinto. ¿Cómo quiere que las pobres alumnas acierten si ni siquiera los profesores se ponen de acuerdo entre sí? Y eso todavía no es nada. Cada año se vuelve más difícil. Giselle solo podría salir bien parada con un buen enchufe. Regresé al hotel, pero estaba mi abuela. La esperé un buen rato. No estaba mi abuela, la esperé un buen rato. Por fin, cuando volvió, le supliqué que me dejase formar parte, en condiciones inesperadas, de una excursión que tal vez duraría 48 horas. Almorcé con ella, pedí un coche y me hice llevar a la estación. A Giselle no le extrañaría verme allí. Una vez que hubiésemos hecho transbordo en Doncières, en el tren de París, había un vagón pasillo donde, mientras la Miss dormitase, podía llevar a Giselle a rincones oscuros, quedar citado por ella para mi regreso a París, que yo procuraría hacer lo antes posible. Según la voluntad que me expresara, la acompañaría hasta Caen o hasta Évreux y luego regresaría en el primer tren. De todos modos, que hubiese pensado Giselle de haber sabido que estuve dudando mucho tiempo entre ella y sus amigas, que igual que de ella había querido estar enamorado de Albertine, de la muchacha de ojos claros y de Rosemont. Sentía por ello remordimientos. Ahora que un amor recíproco iba a unirme a Giselle. Por otro lado, había podido asegurarle con toda verdad que Albertine ya no me gustaba. Aquella mañana la había visto alejarse dándome casi la espalda